Bienvenidos a un nuevo programa de 11 más 1, este espacio especial que genera Deportivo Cuenca en redes sociales. Hoy nos acompaña una figura trascendente en la historia del Deportivo Cuenca, capitán en su momento, campeón en el 2004 y actualmente coordinador deportivo. Hablamos de Marcelo Velasco Guiena. Acompáñennos. ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Muy buenas tardes. Un saludo para todos. Bien, contento y también de poder participar en este programa que está organizando el club, que se ha visto de muy buena manera. ¿Qué representa el Deportivo Cuenca para ti? Pucha, todo. En general todo, y no es porque hoy estoy en el equipo, sino que siempre lo he dicho, el hecho de haber estado 3 años aquí como jugador y haber quedado campeón, creo que eso me da un plus con los otros equipos también, que tengo un gran respeto y cariño, pero bueno, el hecho de estar aquí, volver a trabajar en el club como coordinador, estuve como asistente, entonces hoy por hoy hace que eso lleve 8 años en el club y que tenga un cariño muy especial por lo que es la institución. Futbolista profesional desde los 17 años, ¿cuántos jugaste? ¿13, 14? ¿Profesional? Sí. Jugué como 23 años. 23 años, 23 es, años. Es un número Sí. grande, pero como digo, pensaste muy pequeñito, muy peladito, iba a decir, esa es la expresión acá en Ecuador, ¿no? Muy de niño, muy de joven, digamos, empezando prácticamente a formarte como hombre ya adulto. Sí, debuté muy joven en Nacional, que es uno de los equipos grandes, conjuntamente con Peñarol, son los dos grandes, y tuve la posibilidad de que un vedor me vio en Florida, en la ciudad donde yo vivía, en la selección de esa ciudad, y me llevaron de 17 años para Nacional, donde estuve 4 años y tuve la posibilidad de debutar en primera y aparte de que era hincha nacional también, para mí era un orgullo haber vestido esa camiseta. ¿Cuál es el momento más importante de tu carrera? De mi carrera, tuve muchos, el debut, como digo, con Nacional, el haber quedado campeón con el Cuenca, creo que eso fue lo que me marcó más por el hecho de lo que se vivió y lo que representó para el club y la ciudad, haber conquistado un campeonato con todos mis compañeros en esa época que era tan difícil poder quedar campeón y hoy también no es fácil, pero cuando había equipos como Barcelona, como Liga, que se armaban mucho, traían muchos extranjeros de nombre y haber quedado campeón en esa época creo que fue muy meritorio para todo el grupo. Uno de los volantes defensivos e incluso defensa central con mayor gol en el fútbol ecuatoriano, en el mismo Deportivo Cuenca. Son muchos goles los que marcaste, no solo acá, en general. ¿Pero cuál es el que más te marcó, el que más recuerdas, el que más importante quizá? Importante es el del título, pero aparte de eso, ¿hay otro que Marcelo Velasco recuerde así con...? No, todos los goles son importantes, porque el hecho de hacer un gol es algo para el futbolista, es importante. Todos los goles a veces es la diferencia de cómo lo marcas y en qué momento y la situación del partido. Pero el hecho de haber marcado un gol, como tú dices, jugando defensa y haber quedado campeón ese día, creo que eso es lo más meritorio por lo que vivimos y por lo que se logró también. A veces olvidamos que los futbolistas, para cumplir un sueño, dejan muchas cosas atrás, dejan familia, dejan amigos, tienen muchos sacrificios, incluso deben migrar para alcanzar objetivos. En el caso tuyo, migraste hacia el fútbol ecuatoriano pasando por Chile. ¿Qué tan difícil fue eso, empezar, salir desde tu tierra? Porque decías, yo nací en Florida, que es una ciudad cercana a Montevideo,
para empezar de cero y sobre todo para salir del país. Y es muy duro porque, a ver, cuando yo la primera vez que salgo de mi casa, o sea, más bien del entorno familiar, fue cuando fui a Montevideo. Bueno, si bien no era tan grave porque eran 100 kilómetros, yo viajaba los fines de semana, iba a ver a mis padres, pero bueno, la primera salida fue a Chile, en el año 97, que fui a jugar con Deportes Iquique, y bueno, se me hizo realmente larguísimo porque fue un contrato de un año, estaba desesperado por ver a mi familia, y bueno, eso son de lo que a veces el futbolista no se ve, digo, lo que tiene que pasar, estar lejos de la familia, con costumbres diferentes, en lugares diferentes, y bueno, uno siempre cuando es extranjero tiene que rendir mucho más que lo nacional, entonces siempre te ponen a prueba todo el tiempo, y estar lejos de tu familia y todas esas pruebas, digo, se hace a veces muy duro, pero bueno, yo creo que en todos los lugares donde estuve traté de rendir, siempre priorizando mi carrera. ¿Cuánta influencia tuvo Gerardo Peluso en tu carrera y quién fue el técnico que tal vez marcó esa carrera exitosa? Muchísimo, porque bueno, Gerardo, el hecho de que él es de Florida, ya me dirigía a mí en las selecciones juveniles de Florida, él me recomendó también para Nacional, y bueno, teníamos una afinidad como padre e hijo, entonces tuve la posibilidad de jugar en la Copa Libertadores con Cerro, me llevó a Chile, él mismo me trajo aquí a Ecuador, entonces creo que yo en algún momento le devolví eso también, ayudándolo a entrar a un equipo donde hemos quedado campeones y recomendándolo, creo que fue mutuo, pero hay mucha afinidad y me marcó mucho como técnico porque digo, ya desde que tenía 16 años, 15 años, él ya me estaba dirigiendo. ¿Qué implica haber marcado a grandes figuras del fútbol sudamericano, sobre todo en Copa Libertadores, como Enzo Francescoli y como el argentino Martín Palermo, y en fin, otros importantes elementos en los varios equipos que jugaste en competiciones internacionales? No, siempre es importante, obviamente cuando juegas con ese tipo de equipos, River de Argentina, Boca, siempre va a estar marcando jugadores importantes porque son equipos que tienen muy buenos planteles. Entonces me ha tocado Francescoli, el mismo Palermo, Barro Esqueloto, Gabriel Cedrés, que en esa época estaba en River. Bueno, y después en el fútbol uruguayo, obviamente por mi edad, marqué muchos de los jugadores que después hicieron historia en Europa o mismo en la selección. O sea, son innombrables porque hay muchos. Pero bueno, siempre te deja una experiencia marcar ese tipo de jugadores. Tú, joven de los juveniles en Nacional, ¿y quiénes eran las figuras más importantes? Si los nombro me van a decir que soy viejísimo, pero bueno, me acuerdo cuando yo me suben a mí a Nacional, tenía 18 años, Nacional sale campeón del mundo, o sea, nosotros entrenamos con ellos en el año 88, ahí estaba Jorge Seré, que era el arquero, Lugo de León, el Vasco Tolaza, Cardacho, un montón de jugadores de esa época que obviamente ya son ahora, pero bueno, el hecho de haber compartido cancha con esos jugadores que salieron campeón del mundo, digo, fue una experiencia para mí, para empezar mi carrera, muy buena. Muchos no conocen algo de una especie de anécdota. Cuando se escuchó a principio de temporada que venía Mauro Camoranesi, al técnico, recuerdo, le comenté a Marcelo, él me decía, él fue mi compañero en Uruguay. Después fue campeón del mundo, es decir, cuando empezaba Camoranesi, después va al fútbol mexicano y luego a Europa, ¿no? Claro, era muy chico todavía, bueno, fue a Wander de Uruguay donde yo estaba jugando y yo tengo una anécdota de eso porque, bueno, nos reíamos como diciendo la visión del técnico, ¿no? Porque bueno, me acuerdo que fue a Wander y a mitad de año, bueno, yo me hice una amistad con él porque él vivía solo, yo también era del interior y comíamos juntos, o sea, hicimos una buena amistad y me acuerdo que a mitad de año lo sacaron del equipo porque era muy pequeño. Yo digo, buena visión porque después, imagina, jugó en la Juventus, jugó en la selección de Italia y salió campeón del mundo, digo, eso fue siempre una anécdota que cuento. La llegada al Ecuador, ¿qué significó? Primero, Aucas. Venías con esa incertidumbre de fútbol extranjero, de fútbol no tan conocido quizá. No, a mí me pasó algo cuando me dijeron de Ecuador, o sea, y soy honesto y no soy racista ni nada, pero cuando me dijeron hay una posibilidad de venir a Ecuador, que estaba Peluso, yo entro a la selección de Ecuador, como todo, entro a revisar y eran todos morenos, digo, yo me imaginé que venía a África, o sea, cuando llego a Quito, una sorpresa total porque no, digo, fue una de las experiencias que, si tú dices te vas a ir, no sé, a Suiza, tú ves que en Suiza son todos rubios, pero dio la casualidad que la selección de Ecuador era así, yo me imaginaba que el país era así, nada que ver.
Bueno, primero Aucas, y luego Deportivo Cuenca. ¿Qué es lo que más te gustó de la ciudad? ¿Qué es lo que te enamoró? ¿Qué es lo que te motivó a venir? Bueno, primero fue Aucas, que estuve 2 años, que bueno, viví en la ciudad de Quito, que me sentí muy cómodo. Cuando yo vine acá, vine con la ilusión de quedarme, porque ya yo tenía 31 años, y en el fútbol, tú sabes, en Uruguay con 31 años ya como que no tiene mucho espacio, entonces venía con la mentalidad de quedarme acá en Ecuador y jugar un par de años y luego retirarme. Bueno, se dio la casualidad que pude jugar 10 años. Después de Aucas, que fueron 2 años buenos, me contrata el Cuenca y bueno, me encantó la ciudad, la gente mismo como era. O sea, en esa época, no te miento, pero tú te tomabas un taxi y no te lo cobraban. Te identificaban con el Cuenca y la gente ilusionada por conseguir una Copa Libertadores, se había armado un buen plantel y a veces iba a comer en algunos lados, tampoco te cobraban. No sé por qué era así, sé que ahora no es así, pero antes la gente te trataba así, te hacía sentir como que en tu casa. Quizás más identificación con el equipo. Puede ser también un poco de eso. Luego, tú llegas 2002, ¿no? A Cuenca 2003. 2003. Y el 25 de marzo, desde el 25 de marzo de 2003, compatriota, es decir, ya no ocupabas plaza de extranjero, eras ya considerado un compatriota más, un cuencano más. Tengo cédula cuencana. De hecho. No, yo me nacionalizo en el 2004. 2004, claro. Jugué un año acá, 2003, y el 2004 ya me nacionaliza, el mismo Deportivo Cuenca. Ya en el Deportivo Cuenca, ¿cuál fue el compañero que más te impresionó? Con el que decías, este es un crack y este es un jugador que definitivamente va a romperlo. Me llamó mucho la atención el Ventarrón cuando llegué, pero no cuando llegué, sino cuando lo había enfrentado, o sea, porque yo cuando estaba en Aucas lo enfrentamos al Deportivo Cuenca y me llamaba mucho la atención por cómo corría, por cómo jugaba y era un goleador, entonces siempre como que a él le tuve un poco de admiración y cariño, y a veces también después cuando fui capitán del equipo y se mandaba alguna de él, yo trataba un poco de cubrirlo también porque tenía como una estima hacia él, que no está bien, pero bueno, lo hacía. Boterón era conocido por un montón de situaciones, sí. ¿No? Y no precisamente dentro de la cancha. ¿Qué opinión tienes del Turco Asad? Excelente persona, muy buen técnico, frontal, honesto, y bueno, creo que cuando llegó nos dio esa seguridad. ¿Te acuerdas tú? Le salía el profe Córdoba, que fue por un gesto que hizo, vino el Turco y bueno, es un tipo muy sincero, muy honesto, cayó muy bien en el grupo y creo que gracias a él también conseguimos el objetivo. ¿Cuál fue esa fortaleza para lograr el campeonato? Porque muchos dicen era un equipo experimentado, era una mezcla de juventud, de experiencia, pero dentro del plantel, ¿qué crees tú que fue lo que les hizo fuertes e invencibles? Porque una característica que tuvo este equipo era fuerte, invencible, hacía un gol, no le podían empatar. Yo creo que la fuerza que había en el plantel, la fuerza que había, el grupo que había, los jugadores grandes que sabían lo que querían. Incluso yo cuento mucho que cuando nosotros quedamos campeones nos debían 3 meses. Entonces nosotros, como éramos grandes y sabíamos lo que significaba quedar campeón con el Cuenca, priorizamos el tema de lo deportivo y no lo económico. O sea, si bien ahí había entrado Antonio Álvarez y daba unos premios que eran muy buenos, que a veces te hacían olvidar el sueldo, pero bueno, en ese momento priorizamos, incluso los más grandes ayudábamos a los más chicos, o sea, obviamente los más chicos que vivían al día a día, nosotros tratábamos de ayudarles para que no haya problema en el plantel y bueno, creo que se hizo un grupo muy fuerte y gracias a eso conseguimos el objetivo. No se ha vuelto a repetir una situación similar, ¿no? En tema de planteles. En tema de planteles, en tema de esa unidad, de esa fortaleza. Me parece que en el 2020 salvar la categoría algo Sí. Parecido vivimos, pero nos unimos. Al punto del campeonato me parece que es mucho más fuerte, ¿no? Sí, no se ha vivido, bueno, esto son otra época también, ¿no? O sea, pero como lo que se vivió esa época es difícil porque para expresarlo hay que vivirlo ahí, porque no es con palabras, es vivirlo. Nosotros éramos muy unidos, muy fuertes, nos íbamos contra todo, a veces con los periodistas, pero porque siempre estábamos unidos. Incluso me acuerdo que Manuel Vea era un presidente que lo respetábamos muchísimo porque era una excelente persona y un día lo dejamos aquí en la mitad de la cancha parado. O sea, el equipo no quería entrenar y ya eran todos. En ese sentido, hasta los juveniles se unían. En ese sentido, te digo que era un plantel muy respetado. Marcelo es bastante temperamental, o sea, es una persona que influye el respeto, que a veces en ese respeto, incluso para reclamar a los árbitros, para reclamar
ciertas cosas dentro del fútbol, ¿no? Ese temperamento también lo hace sensible a muchas veces a Marcelo. Eres una persona que las injusticias no te gustan. No, y bueno, a mí se me veía siempre una persona muy fuerte y mucha gente que me conoció me decía, pero usted se le veía bravísimo en la cancha o se le veía esto, ¿no? Era la manera mía de jugar, pero después creo, como tú dices, y tú me conoces, soy una persona bien sensible, o sea, soy bastante sensible, pero bueno, en el hecho de pelear o algo, lo hago ahora, estando en el banco, peleo con todo el mundo, es una característica. En buena lid, pero. Es una característica. Respetar al club es lo que yo digo. Claro, y cuando veo alguna injusticia, por ejemplo, tú eres consciente, a veces hemos llamado a alguno, a otro, que vemos injusticia de los jugadores, o sea, uno siempre trata de que le vaya bien al club y trata de defenderlo en todo lo que puede. Hubo un hecho particular en el año del campeonato, y es que Marcelo era el dueño de uno de los bares más importantes en Cuenca, el Bar San Ángel, y que se llegó a veces a mezclar esa situación. Nunca hubo, esas son leyendas, entiendo yo. Iban jugadores, pero todo era dentro de lo normal. No había alguien que abuse de la situación. No, y tampoco permitíamos, pero bueno, muchas veces se me acusó de que yo llevaba a los jugadores, o sea, estábamos hablando de jugadores de experiencia de 30 años, o sea, tú no lo puedes llevar a un bar o a una disco, o sea, lo que pasa que también siempre en esa época nosotros jugábamos los viernes, de local siempre jugábamos los viernes, y los jugadores por lo general tenían libre el sábado y el domingo, entonces me iban a visitar un rato, a compartir, pero siempre en buena ley. Y como el equipo siempre ganaba, o sea, no había problema. No había problema. Quizás me dijeron un par de veces, pero nunca llegó a mayores. Aquí en el Deportivo Cuenca, Marcelo ha cumplido varios roles: el de jugador en primera instancia, jugador campeón, el de coordinador, a veces en parte de las administrativas, el de asistente técnico, porque hay que contarlo también, eres director técnico titulado. Sí, tengo mi título, pero siempre tuve alguna posibilidad de dirigir cuando estuvo Richard Páez, que él me pidió que sea el asistente, pero en general mi función ha sido coordinador, donde me siento muy cómodo y es un trabajo que me hace feliz porque estoy vinculado al fútbol, estoy en cancha, estoy con los jugadores, estoy con el cuerpo técnico, y el hecho también de haberme recibido técnico, eso me ayuda también para mí en lo personal. Voy aprendiendo de todos los técnicos que han venido, uno va sacando lo bueno, lo malo, y son una experiencia que todo sirve. Te traslado 4 años atrás, en esta misma época, entre agosto y septiembre, del Estadio Maracaná. ¿Qué significó estar en el templo del fútbol sudamericano, dirigir un partido en el templo del fútbol sudamericano? Significó la compra de un blazer para ir. Tenía que estar presentable, imagínate, un saco en el Maracaná, imagina dirigir el Maracaná, no me lo creía, o sea, se dio la casualidad que justo al profe Páez lo expulsan en Bolivia. En Bolivia lo expulsan y le dan 2 fechas, y justo habíamos clasificado, venían los 2 partidos con Maracaná, y digo, claro, yo me imaginaba dirigiendo Maracaná y digo, tengo que comprar un buen blazer, que eso fue lo primero que se me cruzó por la cabeza. Y ahora lo cuento, nunca lo dije, pero fue una experiencia tan linda, el hecho de que no podía ni hablar a los jugadores porque la bulla del estadio, lo que es, y es una situación que la voy a conservar para toda la vida. Marcelo es considerado el más molestoso en general del grupo del club. Las bromas, los dichos, las ocurrencias que tiene. ¿Qué anécdotas recuerdas en el Deportivo Cuenca y en el fútbol en general? Hablemos de 2 anécdotas, en el Deportivo Cuenca y en el fútbol en general. Aparte de todo lo que hemos sufrido quienes trabajamos junto a él, porque no hay como preguntarle nada, porque cuando nos preguntan no sabemos si es en serio o en broma. No, yo no, o sea, tengo millones de anécdotas, pero que me ponga a contar una, son tantas, y no es que lo hago con una persona especial, sino que tú me ves que lo hago todo el tiempo, porque es mi manera de ser, es mi esencia, es mi manera de vivir el fútbol. Un día un técnico me dijo, si tú al fútbol le quitas la alegría, ¿qué te queda? Entonces yo trato de molestar, y todas las personas que vienen aquí a trabajar al club se integran de una. Porque yo ya le hago una broma, ya entra la confianza, o sea, no tiene ese problema de adaptación, se adaptan rapidísimo. Entonces es una manera de ser mía, pero no lo hago porque estoy aquí. Si lo tuviera en otro equipo, tuviera en Uruguay, lo haría porque es mi manera de ser, y siempre se me ha caracterizado. A veces le pregunto algo a los jugadores, ya no me quieren contestar, o nadie me contesta, por el hecho de que yo siempre hago muchas bromas. Pero anécdotas, no sé, yo siempre cuento una que es repetida, pero, o sea, tengo la del muñeco Borque, tengo la de
pero son las mismas que cuento siempre, porque no tengo así, y me han hecho a mí, pero... ¿Cuenta del muñeco? La del muñeco Borque fue una vez que habían una denuncia que al equipo lo estaban tomando en la Remigio, no sé qué, y vino Blacú, que era de un tipo que era muy serio, muy recto. Él hizo el curso en Alemania y hizo un control antidoping. Entonces nos hicieron un control antidoping, nos hacen de sangre a todo el mundo, y viene Hernán Neira, que era un dirigente, con los resultados, y bueno, ahí trajo los resultados y dice, muchachos, tengo que comunicarle, hay 2 que tienen alcohol en la sangre, o sea, y Danes Coronel, ¿te acuerdas del? Claro, en paz descanse. Que en paz descanse, Danes Coronel, dice, Danes, tú saliste positivo, y él dice, siempre me agarran a mí, dice, lo que pasa es que mi mujer hizo un seco de pollo y le puso vino, dice, y por eso le salió alcohol en la sangre. Y si el otro es Borque, el muñeco Borque, dice también. No, dice don Hernán, lo que pasa es que me tomé un helado rompasa, dice. Se tomó un helado rompasa y le salió positivo. Imagínate lo que hacían los jugadores antes. Y la otra que recuerdo es la de Guerrón, el tío precisamente del jugador nuestro de ese momento. Guerrón, claro, esa la han contado, la contó Tyson Minda. Un día estábamos en el AUCA, Guerrón era juvenil, y llega con el pelo pintado de rojo. Y justo el técnico era Ragusa, yo le digo, mira, si el técnico te ve así, te va a expulsar porque él dice que los colorados son mufa, entonces no le gusta y te va a sacar el equipo. Y él, como era juvenil, dice, pero ayúdame, digo, venga, yo te ayudo, y lo llevo por la utilería. Entonces agarro con el Griffin de pintar los zapatos, le pinté toda la cabeza así, pum, negrito, quedó así todo, quedó así. Y cuando salimos por la mitad de la cancha, Ragusa tenía la costumbre de pararse en la mitad de la cancha y nos reunía todo y nos hacía una charla. Y nos reúne a todos en la cancha así, y todos lo miramos a Guerrón y nos matábamos la risa porque no era normal la pintura que tenía, era todo con un Griffin. Y empieza a llover así, empieza a llover y se le empieza a chorrear todo el Griffin por la cara así, hasta Ragusa se empezó a reír. No, esa la han contado en algunas veces. Definitivamente son situaciones que se las vive y que se las tiene con Marcelo a diario. Hay una pregunta que nos hace un hincha, nos habíamos solicitado preguntas a través de las redes sociales, y es precisamente el usuario identificado, el hincha identificado como el Dani Serrano. ¿Qué sintió ser campeón con el Deportivo Cuenca? Bueno, ahora la magnitud de lo que significó, cada vez que va pasando el tiempo es más, pero en esa época, el hecho de haber vivido eso, de llegar a la ciudad y ver la gente esperándonos, y ni siquiera cuando la gente nos esperó no éramos campeones, ahí estábamos clasificados a Copa, que quedamos campeón después en el bus, pero creo que fue un momento de lo que vivimos todo ese plantel y cuerpo técnico, que fue inolvidable, porque lo que era la gente en esa época era una locura, y bueno, y la alegría de ver que el Cuenca podía quedar campeón en el campeonato ecuatoriano fue algo inolvidable. Este ha sido nuestro 11+1 con Marcelo Velasco, ex capitán, ex figura del Deportivo Cuenca, alguien icónico para el club, ahora coordinador deportivo. Estaremos en un próximo programa para presentarles, para contarles, para llevarles este tipo de conversaciones, de experiencias con gente relacionada a nuestro club. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta una próxima.